después de los 30 la cosa se pone difícil. Desde que recuerdo fui una niña muy delgada. Yo creo que a los 16 más o menos pesaba como 43, 45 kilos y mido actualmente unos 70. Así que era bastante delgada. Si vos también tenés más de 30 y te apareció este video, es porque algo tenemos que hablar, algo tenemos que estar conversando. Así que te invito a que te quedes porque vamos a tocar temas acerca de cómo funciona el metabolismo después de los 30, por qué no logramos sostener hábitos saludables o por qué no logramos perder peso con facilidad como años atrás, antes de los 30, o por qué tenemos esa sensación o ese sentimiento de culpa después de que fracasamos en un intento de hacer dieta, o por qué lo llamamos fracaso realmente, porque van cambiando también nuestros paradigmas, nuestra manera de ver las cosas en relación a la dieta, al peso, las actividades que tenemos en el día a día, qué cosas han cambiado después de los 30 y qué cosas extrañamos o no antes de los 30. Todo esto a mí en particular me afectó muchísimo o me ha marcado mucho para lo que hoy soy, que soy mamá, esposa, mujer principalmente, y son cositas que vamos a ir desglosando para que podamos encontrar ese punto en común entre vos y yo y que podamos encontrar ese camino que nos devuelva a ese objetivo de mejor, de sentirnos mejor, de tener mayor bienestar físico y mental. Y vamos a trabajarlo de una forma bastante amplia, pero al mismo tiempo puntual. Desde mi experiencia como nutricionista, como mamá que subió 20 kilos en el embarazo, así como también como una mujer que ha pasado por distintas etapas y fluctuaciones de peso, marcada por la sociedad, marcada por las parejas, marcada por mí misma, por el mundo, por el ambiente. Y todo eso vamos a tratar de ver cómo realmente nos afecta. Así que si todo esto te interesa, quédate acá que te voy a contar. Yo recuerdo que desde los 16 más o menos, siempre, en realidad desde chiquitita, siempre fui muy delgada, muy, muy delgada. Yo te estoy hablando que tenía como 16 años o menos y pesaba entre 43 y 45 kilos con 1,70 de estatura. O sea que bastante delgada era. Tenía problemas de ovario poliquístico, problemas irregularidad menstrual, ya que debido al bajo peso tenía muy poco porcentaje de masa grasa a nivel del cuerpo en general y por ende mi sistema hormonal no funcionaba, ya que las hormonas, o especialmente para que ocurra el sangrado menstrual, el cuerpo necesita también de materia grasa. Cuando hay un bajo porcentaje, ocurre o aparece lo que se llama la amenorrea, que es la disminución o la ausencia del ciclo o del periodo menstrual, que en mi caso me vino el periodo casi a los 16 más o menos, pero me vino una vez y luego me venía cada 3 meses, cada 2, cada 5. Siempre fui muy irregular. Y esto claramente a mí nadie me explicaba en ese entonces, nunca nadie me habló de ese tema, a raíz de que también sí tenía muchos problemas a nivel familiar. No teníamos buena situación económica, entonces claramente no había forma de que yo pueda recibir un tratamiento, de que me orienten o lo que sea, o sea, íbamos como íbamos y ya. Entonces yo cuando ya llegué a los 17, 18 años, me sentía súper cohibida de mi cuerpo, me sentía súper insegura, porque claro, escuchaba comentarios como qué flaca, pobrecita, parece enferma, que esto, que, o sea, comentarios súper negativos hacia mi persona, que hoy por hoy, yo siempre por eso también apartado especial, creo mucho en Dios, porque siento a lo largo de toda mi vida, Él fue quien me cuidó, me protegió de alguna forma, consciente o inconscientemente. Ya de grande, más adulta, pude comprobar eso y decidir seguir a Dios como tal, a Jesús. Pero pensando en mi pasado, como que Él siempre estuvo ahí detrás cuidándome y protegiéndome de cosas súper densas. Así que probablemente también a vos te pasó, ya sea que habrá sido por bajo peso o por exceso de peso o por exceso de acné o porque se te caía el pelo o porque tenías mucho pelo o lo que sea.
Realmente y lastimosamente los niños, adolescentes, somos muy malvados. Tendemos a tener esa malicia innata y vamos hablando y lastimando a los demás sin pensar en ese daño que le podemos hacer a la otra persona. Bueno, y en mi caso, todo eso de escuchar esas críticas negativas, de sentirme que estaba con un muy bajo peso, claramente me iba afectando a nivel emocional. Yo me encimaba me ponía 2 o 3 pantalones por debajo de la ropa de educación física. Casi nunca quería ir al colegio con ropa de gala, o sea, pollera y esas cosas, no quería utilizar. Y al mismo tiempo me aislaba bastante porque me daba mucha inseguridad de estar en un ambiente abierto con muchas personas en un lugar público. ¿Por qué? Por temor a ser criticada. Y todo eso a lo largo del tiempo me fue generando anorexia nerviosa, sumado a todo el peso y el dolor que tenía yo a nivel familiar de la infancia y todo. Entonces fui como que también teniendo o estirando unos episodios de ansiedad, de depresión. Luego mis padres se separan, o sea, todo un enrollo de situaciones que claramente en un momento dado me empezó a afectar a nivel de mi cuerpo, mi seguridad, mis hormonas, pero ya no solo a nivel emocional, sino que ya a los 21, 22, yo ya me di cuenta que el tema de mi periodo menstrual era algo muy, muy desagradable o era algo muy ya grave porque literal no me venía la regla con normalidad. Así que me empecé a hacer estudios y analíticas y bueno, tenía ovario poliquístico, también tenía una leve resistencia a la insulina, también tenía como episodios de atracones y mucha ansiedad, entonces como que subía de peso, si bien no tenía una obesidad o un sobrepeso exagerado, pero para lo que yo tenía de 45 kilos, haber subido a 60, que por más de que según mi estatura eso era normal, peso normal, mi porcentaje de grasa estaba muy elevado y eso me hacía sentir mal, me hacía sentir incómoda, se me notaba también como que retenía muchos líquidos, mucha grasa a nivel de las caderas, mucha celulitis, mucha inflamación y sin hablar, o sea, sin mencionar los cambios de humor, los cambios a nivel también de la piel, los cambios a nivel del pelo, el pelo súper reseco, la piel súper también muy áspera, muy seca. ¿Qué más tenía? Los quistes en los ovarios y por supuesto también acné, mucho, mucho acné. Si bien no tenía en toda la cara, me salían como esos granos grandes y rojos que eran, aparte de ser dolorosos, eran muy feos. ¿Por qué? Porque yo en ese momento también estaba en el mundo del modelaje. Entonces como que era súper, súper frustrante para mí y por sobre todo era muy debilitante en el sentido emocional, porque yo en todo momento yo me sentía pequeña, yo me sentía chiquita, yo me sentía mal, insegura, sin autoestima, no veía ningún potencial, ninguna capacidad de algo en mí. Era algo muy triste porque todo el mundo se daba cuenta y me decían, Pau, es que personas que me querían me decían, es que tú eres muy bonita, eres muy inteligente, pero no te la crees, eres muy insegura. O mismo tenía parejas y parejas súper tóxicas y me decían mis amigas, ¿por qué estás con esta persona si puedes estar con alguien mejor? Pero yo no podía ver eso, yo no podía entenderlo, era como que todo el tiempo yo me sentía tan poquita cosa y me veía tan mal, me sentía tan diminuta ante el mundo, que claramente a lo que voy, la parte emocional empezó a afectarme a nivel físico, de una forma que todo lo que les comenté, te comenté recién, empecé a somatizar. Tenía problemas de vitamina D baja, porque casi no salía afuera, no caminaba, no tomaba luz del sol, y muchas otras alteraciones a nivel de la sangre, a nivel de las analíticas. ¿Y qué pasó? Ya después, muchísimos años después, cuando ya cumplí 32, me embaracé de mi bebé y fue como una bomba para mí a nivel físico, a nivel emocional, a nivel hormonal y todo mi cuerpo como que bomba explotó. Todo mi cuerpo como que empecé a tener estreñimiento,
no dormía nada, la ansiedad y la depresión se acentuaron muchísimo. Empecé a tener problemas de hipotiroidismo subclínico durante el embarazo, problemas de hipotensión, me bajaba mucho la tensión arterial, comía muchísimo por ansiedad, me sentía súper triste, me sentía deprimida, el cambio en mi cuerpo como que no me gustaba, no hacía ejercicio, entonces todo eso me afectó tanto que llegué a subir 20 kilos, casi 20 kilos. Y para mí fue un montón. Y todo eso, bueno, entonces obviamente como nutricionista y como mujer, uno se analiza y va diciendo, ¿por qué permití o por qué me está pasando esto? ¿O por qué fulanita ya tiene las mismas cosas y no está pasando lo mismo que yo? Entonces son como muchas preguntas, comparaciones que uno hace y que en el fondo duele. En el fondo yo sé que te duele, yo sé que sé lo difícil que es, pero con todo esto lo que te quiero decir es exactamente qué hice para perder esos 20 kilos y qué estoy haciendo para poquito a poco ir retomando como esa calidad de vida que realmente todas tenemos que tener. Enfocarnos no solo en el peso, sino que hay más allá del peso. Porque a nivel emocional, como te conté en estos minutos anteriores, todo empieza a través de las emociones, de cómo me siento, de cómo me crié, de cosas que digo, de cosas que hablo, de lo que escucho, de lo que creo de mí misma. Entonces, yo lo primero que hice cuando nació mi hijo, que también mi parto es otro tema aparte, fue súper traumático. Básicamente lo que a mí me salvó, por así decirlo, que yo sé y respeto que no tiene que ser el caso de todas, pero en mi caso yo tenía el sueño máximo de dar lactancia materna exclusiva. Nació mi bebé, lo puse muy rápido al pecho, tenía leche, pero claramente me costó como 3 días, una semana para que pueda tener un buen agarre. Y sí, tuve muchísima leche, mi bebé tomó solamente leche, casi por 2 años. Y yo recuerdo que tanto era mi afán de que él tome leche y que yo no pensaba en que con esto voy a perder peso, pero sí sentía como que, bueno, esto es lo mejor para él, también para mí, que tampoco recomiendo eso. Siempre es importante que hagas lo que hagas, primero te haga bien a ti, que te sientas bien, que sientas que realmente valores tu salud mental, tu salud emocional por sobre todas las cosas. Cosa que yo no hice. Entonces yo le daba de mañana, tarde, noche, o sea, vivía pegada con mi bebé y al punto de que tenía un dolor de espalda que no te puedo explicar. ¿Qué más? Mi bebé tenía reflujo, entonces era como que tomaba teta, vomitaba. Él no dormía absolutamente nada. Entonces mi cansancio, mi sobrepeso, la lactancia, la falta de sueño, el estreñimiento, el verme en el espejo y no reconocerme, fue tanto el golpe para mí que sí, por estrés yo creo que bajé casi 15 kilos en menos de 2 meses. Pero así fue. Nació mi hijo en su primer control, su segundo control. La doctora se asustó y me dice, ¿sabes qué, Pau? Basta, no le vas a dar más leche materna porque te estás consumiendo. Y yo, no. Yo quería darle solo leche materna. O sea, tengo que darle eso aunque me cueste la vida. Cosa que de verdad hoy digo que tonta fui porque no debí de pensar de esa forma. Pero bueno, en ese momento era lo que yo creía y sentía que era lo mejor, tanto para mi bebé como para mi bebé, porque para mí no realmente. Yo sufrí muchísimo y de hecho en muchos momentos pensé renunciar y le decía a mi esposo, ya no puedo más, ya no le quiero dar más, y él me decía, mi amor, aguanta, tienes que darle. Y por hoy sabemos que si llegamos a tener otro bebé, ya no vamos a pensar de esa forma, sino que vamos a ir buscando la forma más sana y sostenible para todos, porque ya seríamos una familia de 4. Así que nada, en ese sentido, lo que yo hice fue dar mucha leche materna. No me cuidé para nada con la alimentación en el sentido de privarme, sino que fui integrando más fibras, comer más proteínas. También me daba mis gustos los fines de semana y de esa forma como que mi mente fue poco a poco encontrando como un sentimiento de tranquilidad, de paz, de seguridad y no de carencia, no de presión, porque también quise hacerlo de una forma muy brusca, como ya no voy a comer nada de carbohidratos, ya no voy a comer nada, y me privé por el tema también del reflujo de mi hijo.
Y nada, fue un sufrimiento porque estuve casi 6 meses en ese proceso, porque yo pensaba que mi bebé tenía reflujo porque tenía alguna intolerancia a algo de lo que yo estaba comiendo, que no fue ese el caso. Así que también la pasé muy mal en ese sentido, pero a lo que voy, lo que más me funcionó para poder hoy estar de nuevo en mi peso antes de mi embarazo, yo me embaracé con 56 kilos y hoy tengo entre 57, 58, 59, ahí tengo como que 3 kilos entre subir y bajar. Pero comiendo de todo, comiendo lo que me gusta. Sí tengo que decir que últimamente, que ese es un tema para otro video, es que ando muy ansiosa. Estoy comiendo mucho por emociones, por cansancio, por falta de sueño. Y, y yo sé que a la mayoría nos pasa esto. También estoy aplicando unos tips por experiencia, por conocimiento. Y la verdad que funciona. Así que si te interesa también ese tema, escríbeme aquí en comentarios. Entonces, ¿qué es lo que normalmente más afecta a una mujer? El sueño, el cansancio, una mala alimentación, porque estos tres como que se acompañan, es un círculo vicioso. Mientras menos duermo, más cansada me siento, más estresada estoy y el cuerpo necesita sentirse bien, necesita esa hormona de la felicidad. Entonces lo más rápido y próximo es la comida. Y va saliendo, después de comer viene la culpa, uno intenta hacer ejercicio, después lo deja, no tiene fuerza. O sea, es un montón de cosas que nos afectan a diario, pero que hay que ir trabajando poquito a poco. Entonces, ¿qué es lo primero que yo te puedo recomendar como mamá, como mujer, como nutricionista? Enfocarte en ordenar tu día, tu rutina, en encontrar cuáles son los 2 o 3 hábitos que más te están afectando. Dormir mal, comer muchos carbohidratos o comer fuera de hora, no hacer ejercicio, no beber agua, alguna cosa, o quizás el estrés laboral o quizás el estrés en casa. Vos más que nadie vas a saber cuál es ese punto específico, 1 o 2, tratar de encontrar cuáles son esos 2 o 3 como máximo para poder modificarlos. A partir de ahí, enfocarte en que una vez o un hábito por semana vas a ir modificando, irás modificando. Por ejemplo, el tema del sueño. Si dormís muy mal por A o B motivo, tratar de dormir por lo menos o de ir a acostarte 1 hora antes de tu horario normal habitual, sin teléfono, sin tele, sin nada que te distraiga. Puedes tener el hábito, empezar el hábito de leer 5 páginas, 3 páginas, para que poquito a poco tu cuerpo vaya entendiendo que ese momento es para descansar. Cuando ya hayas mantenido ese hábito por lo menos una semana, pasamos al siguiente. Si sos súper pro, podés hacer las 2 cosas en la misma semana, como por ejemplo aumentar tu consumo de agua a 2 litros diarios. Y podés acompañar un vaso o 1 litro de los 2 litros con una pizca de sal rosada, un poco de limón y mucho hielo. ¿Para qué? Para levantar todo lo que es tus electrolitos, para hidratarte de una manera profunda, o sea, para que las células realmente puedan captar esos minerales, esos electrolitos que necesitan y puedas sentir la diferencia de energía, porque muchas veces solo tomamos agua y lo que hacemos es arrastrar a través de la orina todos estos minerales que son indispensables para nuestro cuerpo, para contrarrestar la fatiga, el agotamiento mental, etc. Y por último, yo te diría que empieces en la segunda o tercera semana corrigiendo hábitos de alimentación. No concentrándote en lo que ya no vas a comer, sino concentrándote en qué cosas puedes incorporar en tu día a día de forma más consciente. Como por ejemplo, comer un puñado de frutos secos todos los días, como por ejemplo comer 2 o 3 huevos en el desayuno, como por ejemplo comer una porción de ensaladas al menos en el almuerzo, cenar un poco más temprano, o por lo menos 1 o 2 horas antes de ir a acostarte, hacer ayunos, siempre y cuando no estés con alguna situación o alguna enfermedad o lactancia exclusiva o alguna condición que te impida hacer un ayuno prolongado. Pero con que hagas tu última comida entre las 8 y las 9 de la noche y tu primera comida sea a las 9, las 10, de ser posible saltarte ese desayuno, te va a ayudar, porque el ayuno lo que ayuda a hacer es a
resetear, a limpiar tu organismo, a eliminar aquellos residuos, desechos que están ahí contaminando tu sistema. Porque esto favorece la autofagia, que es básicamente cuando tu cuerpo, tus células se van limpiando de una forma profunda. Y esto te va a dar más serenidad, más lucidez mental, te va a ayudar a perder grasa, te va a ayudar a enfocarte mejor, anula un poquito el hambre. Claramente los primeros días cuesta un poquito, pero por eso te digo que tenés que hacerlo de forma secuencial. Volvé a mirar este video desde atrás para entender mejor y te animo a que puedas intentar, porque a partir de los 30, sí, la cosa se pone más difícil, pero no imposible. Lo único que cambia es que antes de los 30, nuestro cuerpo trabajaba o funcionaba de una forma más rápida, más natural o normal. Después de los 30, el cuerpo entra como en un proceso de mayor letargo, por así decirlo. Y tenemos que darle pequeñas ayudas, pequeñas directrices que le ayude a funcionar bien. Como por ejemplo, y básicamente la estructura. Necesitamos más estructura, necesitamos un sistema que te ayude a funcionar bien. No es que no vas a poder, es que mi cuerpo ya no funciona bien. O sea, es aprender a conocer qué pasa después de los 30, qué cosas estoy haciendo que me está afectando, qué cosas debo modificar, cuál es el principal punto o factor que más daña a mi cuerpo, que más me afecta emocionalmente, qué es aquello que más me impide dormir, etcétera, etcétera. O sea, es una cuestión, yo creo, de mayor autoconocimiento, donde tenemos que obligatoriamente sentarnos y analizar nuestra vida, nuestras emociones, nuestros objetivos, porque claramente después de ser mamá, después de los 30, 40, si bien para mí la edad no importa mucho a nivel de objetivos, sí importa a nivel del metabolismo. Si uno tiene malos hábitos, si tiene mucho estrés, si no duerme bien, si come súper mal, el cuerpo envejece muchísimo más rápido, por ende funcionamos mucho peor, funcionamos de forma más lenta, hay más dolores, hay más estrés, nos cuesta todo el doble o el triple. Entonces básicamente es aprender a conocer cómo funciona mi cuerpo, qué cosas cambian, cómo puedo mejorar, qué cosas debo evitar, y así básicamente es analizarte, priorizarte para que puedas de nuevo encontrar ese equilibrio, ese punto en donde digas, aquí me siento bien, por aquí es el camino. Y utilizar, eso es lo que más me gusta decir, todo lo que has pasado en el pasado, valga la redundancia, que te sirva como un empuje, que te sirva como un ejemplo, que te sirva o que te ayude a cambiar de una forma más sabia, sin sufrimiento, sin decir, ay, es que ya no puedo con esto, es que tengo que dejar de hacer esto, sino que enfocarte en cómo puedes sacar la mejor versión de ti. Yo creo que ese es el punto, y entender que cada día es un proceso, cada día es un pasito que podemos dar, y que no siempre tiene que ser todo perfecto, ni que no siempre todo depende del peso, sino que es la consecución de los hábitos, el mantenerte activa, el mantenernos enfocadas y el entender que si hoy no me sale bien o si hoy no me sale como pensé que me tendría que haber salido algo, puedo seguir intentándolo, y que hacer un poquito es mejor que hacer nada. Así que, bueno, creo que básicamente es eso lo que quería compartir contigo. Si te sirvió, si te gustaría que alguna cosa de lo que hablé aquí la explaye más, déjame en comentarios. Y vamos a seguir hablando de cositas así, como más naturales, más del día a día, para poder seguir creciendo y por sobre todo ayudarnos entre nosotras. No olvides de seguirme en esta cuenta, en este video, compartir, comentar. Déjame aquí tu consulta o lo que necesites saber, que yo con muchísimo gusto te voy a compartir, te voy a responder. Y nada, nos vemos en la siguiente. Chao.